Buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Hoy en nuestro programa de Géneros Digital, nos acompaña el licenciado Benjamín Gagiola. Benjamín Gagiola Loya, de formación licenciado de Derecho e historiador. Se ha desempeñado en la docencia y la abogacía, así como asesor en el Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado. En la administración pública ha colaborado desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, hasta la Secretaría de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Hermosillo, así como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en la Cámara de Diputados del Estado de Sonora. Ha sido columnista en diferentes medios de comunicación, escritos de la localidad, así como analista político en radio y televisión. Fue presidente de la Sociedad Sonorense de Historia para el periodo 2014-2016. Ha sido conferencista en temáticas sociales, políticas e históricas en distintas instituciones del sector público y privado del Estado y otras entidades. Integró el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Federal de 1917 y del Estado de Sonora y colabora actualmente en la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado. También eres politólogo y actualmente eres también asesor de la bancada del Congreso de Morena, ¿verdad? Es correcto, Esteban. También nos acompaña, como siempre, el ingeniero Barragán, editor de Géneros Digital, y su servidor, Arturo Clark. Pues muchas gracias. Ingeniero, no sé si quiere hacer una pregunta aquí a nuestro invitado. Pues varios, Benjamín. Arturo, Fernando, tenemos varios. Sí. Un gusto estar con ustedes aquí en Géneros Digital. Por fin. Retirar los 6 meses, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Oye, Benjamín, pues independientemente de que se están sucediendo las cosas de una manera vertiginosa, podríamos decir, a partir de la llegada del gobernador Alfonso Durazo, sí. Pues vemos que tú tienes una óptica muy general desde el punto de vista de la política, de la administración pública, porque has estado allí, has estado inmerso en esas temáticas de hace mucho tiempo. Una de las preguntas sería, ¿bajo qué óptica, cómo miras tú los desenlaces, los encuentros o desencuentros o cosas que se estén dinamizando en la administración pues, de Alfonso Durazo? ¿Cómo se mira desde dentro del Congreso lo que sucede en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial y sobre todo socialmente? Fernando, Arturo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto verdadero estar aquí en Géneros Digital. Fíjate, te voy a comentar lo siguiente, Fernando. Es el inicio de una administración, la del doctor Durazo, que busca hacer las cosas diferentes. Yo he tenido la oportunidad de navegar en la Administración Pública Federal Estatal, trabajé en la Contraloría, actualmente soy asesor legislativo de la bancada de Morena en la actual legislatura, y eso me ha permitido algunas atalayas para ver cómo se están dando la evolución de la Administración Pública, cómo se ha dado los nuevos enfoques de gobernanza y gobernabilidad, pero sobre todo, fíjate que contestando tu pregunta, te voy a decir lo siguiente. Creo que el doctor Durazo está encontrando un Estado en una situación complicada. En una situación financieramente quebrado, está haciendo el mejor de los esfuerzos por encontrar la cuadratura al círculo. Creo que va a tener que iniciar con una agenda de estabilización el doctor Durazo, una agenda que nos permita primero cerrar los meses que faltan de este 2021 y luego empezar a construir un nuevo horizonte político para Sonora. ¿Qué quiero decir con esto? En el marco de un proyecto nacional que es la Cuarta Transformación, creo que el doctor Alfonso Durazo va a tratar de aterrizar o de tropicalizar en Sonora ese proyecto, pero respetando las características de esta tierra, grupos de poder, relaciones con los sindicatos, las expresiones intelectuales y sindicales, la realidad geográfica de la entidad y muchas cosas más. Yo creo que es un comienzo difícil, pero es un reto. Y el doctor Alfonso Durazo siempre se ha manifestado como un hombre de retos. ¿Qué veo yo? Veo una cuesta hacia arriba en el inicio de gobierno. Veo que Alfonso Durazo va a tratar, como digo, de aplicando austeridad, recortes, eficientar el gasto y sobre todo detonar la inversión privada. Y en eso creo que está acertando el doctor Durazo porque está abriendo las fronteras, está invitando que llegue capital privado, porque es muy complicado que el dinero público, que antes lo hacía casi todo en la economía social, en la economía de un estado, de una región, ya no lo hace. Así que requerimos que llegue mucha inversión y en este papel juega un rol determinante legislativo.
actualizando y flexibilizando el marco legal para que lleguen nuevas inversiones, nuevas figuras, se garanticen tópicos que son muy importantes para cualquier emprendedor o inversionista, como es la seguridad, la infraestructura carretera, el abastecimiento de agua, la escolaridad de los obreros, de los empleos que va a contratar. Y en eso creo que el doctor Durazo va a afincar su gran apuesta. Un año, por así decirlo, de estabilización, 1 o 2 años después, rumbo al 24 de consolidación de un proyecto que busque depurar, eficientar y sobre todo reencauzar un Estado que lo agarró verdaderamente pues, en la calle. Pues mira, tomando todo lo que me estás comentando, me gustaría hacerte una pregunta. Morena se ha colocado, se ha tratado de poner en el espectro político del lado izquierdo, por decirlo así. ¿Crees tú que realmente está en esa posición? Es difícil hablar de izquierdas y derechas. Y en Sonora, a lo mejor, creo que a lo mejor, perdón que te interrumpa, sí. A lo mejor en Sonora también siento que no comulga mucho con lo que se hace a nivel federal, pero me estaría más interesante tu opinión. Yo creo que ningún partido ya puede identificarse como de izquierdas o de derechas, sino como progresistas o tradicionalistas. Yo invitaría a una nueva forma de entender a los partidos políticos. Ya no se es ni comunista ni capitalista, ya no se es ni del todo se puede decir que se es de derechas o de izquierdas, conservador o liberal, porque los partidos hoy son amasijos, son mestizajes de ideologías y de personalidades. Yo creo que lo que hay son en los partidos demócratas y no demócratas, humanistas y no humanistas. ¿Y quiénes serían, por ejemplo, no demócratas en México? Bueno, aquellos hombres que reconocen a la vida democrática y no violenta, a la vida de las instituciones y no la vida de la insubordinación cívica. Los no demócratas. Esos que no reconocen la vía pacífica, la vía democrática, la vía de las urnas, la vía del mandato, van a ser los no demócratas, los que confunden justicia con derecho. Simple y sencillamente, yo creo que tenemos que entender hoy que ya la referencia o el punto o la coordenada de izquierda y derecha, yo creo que está rebasada. Yo creo que lo que hay es gente con compromiso, con vocación, con oficio, con sensibilidad, con respeto a la vida democrática y gente que no tiene esos atributos. Yo la dejaría por ahí porque ya hablar de izquierdas y derechas, de progresistas incluso y no progresistas, creo que ya son temas rebasados. No, y estoy de acuerdo contigo y te lo comenté precisamente porque estabas diciendo que el gobierno actual pues espera la llegada de inversión privada y lo está pues priorizando, ¿no? Que ya para ya no depender tanto del Estado y pues eso me parece lo correcto, ¿no? No sé, ingeniero, ¿usted quiere agregarle algo? Quiero hacer una pregunta aquí a Benjamín. Adelante. Para terminar con lo de la gesta interna ahí en el legislativo que dijiste, pues, que el doctor Durazo, Benjamín, sí. Pues había llegado y pues aquí llegó a un yermo, no hay nada, ni dinero. ¿Cuáles serías tú o cuáles consideras que fueron los causales por los que no encontró nada de dinero? Pues así lo dijeron cuando llegó Claudia, ¿no? Que no había dinero. Igual dijo Padres de Burs que se habían llevado hasta los lápices, borradores. Entonces, ¿cuáles crees tú que sean los causales de ese tipo de irregularidades y qué hacer para solventarlos y cómo la bancada de Morena va a estructurar eso de suerte tal que ya no se vuelvan a presentar ese tipo de problemas en lo futuro, por decir para el 2027? Desde el Congreso se ve muy claro qué fue lo que pasó con el gobierno saliente. Un gran endeudamiento, una gran retransferencia o redireccionamiento de caudales de presupuestos. El Congreso le aprobaba a la gobernadora saliente, Cábula Provis, tantos millones de pesos para educación, pero de una u otra manera acababa en otras dependencias. Hay una falta de transparencia y claridad de qué pasó con los recursos. El endeudamiento vino a angostar más la liquidez. Es decir, cuando hablamos de un Estado quebrado, hablamos de un Estado con falta de liquidez. No hay el dinero a la mano para invertir, para reparar la obra portuaria, para reparar escuelas, para generar nuevos hospitales. Y ese es el verdadero problema que va a atravesar el doctor Durazo. Va a tener primero que auditar para saber qué pasó con el recurso que se manejó y simplemente a partir de ahí tomar una decisión de qué hacer con esas auditorías y sus resultados. Segundo, tiene que haber una política de choque, es decir, estabilizar por la vía de la austeridad, a ver cuánto se puede ahorrar. Creo que va a tener que poner en juego el doctor Durazo sus relaciones con la Ciudad de México, en concreto con el gobierno federal, para que en el próximo presupuesto que ya se va a discutir en la Cámara de Diputados allá en México, pues se asigne mayor cantidad de recursos líquidos, frescos, ejecutivos para Sonora. Y aquí va a ser muy importante el papel, el rol que juega el gobernador y los diputados federales de Sonora, que prácticamente todos son de Morena. No, y yo creo, prácticamente, ¿no? Pero a lo que voy es que también vamos a tener que tener un nuevo entendimiento con los municipios. Vamos a tener que angostar también
a los municipios en materia de gasto y hacer más con menos. Eso que suena a un eslogan, un juego de palabras, creo que es obligado porque es la única manera de que Sonora recobre vitalidad económica, recobre pujanza de desarrollo, recupere un liderazgo que por muchos años tuvo en el noroeste de México. No en balde Hermosillo se le llamaba la capital del noroeste. Pues sí, se le llamaba. Ha venido a menos, ¿no? Y desde tu punto de vista como politólogo, como analista, ¿qué futuro le ves al PRI aquí en Sonora? Bueno, pues el PRI es uno de los partidos políticos que más problemas tiene hoy para poder entenderse a sí mismo. El PRI, que fue un partido hegemónico por tantas décadas y que ya ha perdido 2 veces el poder en Sonora, la primera con Guillermo Padres y ahora con Alfonso Durazo, está atravesando, como todos los partidos políticos, unos más, unos menos, una grave crisis. Creo que el problema del PRI es una crisis de identidad de entrada. Decidir qué es el PRI en este momento, yo creo que es hasta para los mismos priistas complicado. ¿Qué fue el PRI como punto de referencia? Bueno, el PRI fue un partido corporativo. Descansaba en la CTM, en la CNC, en la CENOP, en las asociaciones de mujeres, en las organizaciones adherentes, pero hoy ya no cuentan en el PRI. Hoy el PRI es un partido descabezado en cuanto a potencia corporativa, ya no tiene sectores pujantes como lo que acabo de nombrar. Ya no tiene gobiernos estatales, no tiene... Siempre el PRI fue en Sonora y en el país un partido muy vinculado con el gobernador o gobernadora. Bueno, pues dejo de decir que como nunca la gobernadora saliente Carla Provich no tuvo una relación, ya no digamos de gobernabilidad o de dominio o de jetatura sobre el PRI, que sí, había que revisar los candidatos del PRI y muchos pasaron por ella, aunque perdió la mayoría. Pero a lo que voy es que parece que se desatendió de su partido. En el PRI se le vio pocas veces, a pesar de que en el PRI se formó y al PRI, por así decirlo de manera abstracta, le debe muchas cosas. Creo que el PRI tiene un grave problema primero de rediseño. ¿Qué tipo de partido quiere ser? Segundo, es un descalabro nacional lo que está atravesando el PRI. Es una tendencia de perder gobernaturas, perder senadurías, perder diputaciones, perder municipios estratégicos y se está quedando sin capital político. Porque cuando un partido empieza en esa agonía de derrotas electorales, muchos militantes se le van a otros partidos políticos. Le ha pasado y le va a pasar a cualquier partido, porque un partido no es nada más una caja de identidad, no es nada más un partido o una organización donde tú puedas compartir formas de entender la política y la vida pública, es también una entidad de interés público. Ahí se va para militar, pero también para aspirar a cargos de elección, para aspirar a trabajos de gobierno, para aspirar a progresar en un sentido amplio. Y bueno, el PRI, para terminar, creo que atraviesa no solamente una grave crisis de identidad, atraviesa un grave problema de diseño. El PRI hoy no sabe que ayer era revolucionario y parece que se extravió en los 80s. Porque en los 80 ya no era la ola revolucionaria. Uno revisa los discursos de los partidos políticos y ya no aparece la palabra o la expresión revolución en los 90. El PRI se quedó estancado y perdido porque no transitó del concepto clave revolución al concepto clave democracia. Y ahorita la idea fuerza fundamental de los partidos ya no es incluso democracia, es derechos humanos. Y ya está avanzando nuevas ideas fuerza en los partidos políticos en su discurso, que son las minorías. Como también va a aparecer ideas fuerza en los partidos políticos y su narrativa, que son la defensa del medio ambiente, la defensa de los mexicanos productivos, la defensa del consumidor. Creo que al PRI también atraviesa un problema de esquela. Me explico. Se le han muerto sus ideólogos. Y eso es grave al PRI y a muchos partidos, porque para empezar ideólogos no hay muchos. Y los que hay creo que han agotado su tiempo existencial de producción, pero también han emigrado a otras partes. Hoy por hoy uno le pregunta a un priista, ¿cómo te identificas como priista? Y no saben qué contestarte. Si te dicen revolucionario, es un discurso muy caduco. Si te dicen demócrata, en los hechos no lo son. Si te dicen somos un partido socialdemócrata, pues la mayoría de la cúpula priista no vive como socialdemócrata. Nadie, ¿no? Y bueno, pero hablamos del PRI. Y para terminar, ahora sí, creo que el PRI es un partido que tiene que renovarse porque forma parte de los equilibrios. Representa hoy un 10, un 12% que de una u otra manera es determinante en una nueva estrategia que llegó para quedarse, que son las alianzas. ¿Quién no quiere hacer alianza con un partido que supuestamente vale 10, 12%? Cualquiera. ¿Y no crees que en todo eso que me comentas, de toda la historia del PRI, Morena no está yendo hacia allá? Hacia la historia anterior del PRI, que también tratando de
generar, asociarse con corporativos, con toda la historia misma del PRI. Pues, digo, aparte que está muy nutrido de priistas, ¿no? No sé si la ideología se la han llevado para allá, pero ¿tú no sientes que vaya para allá Morena? No creo que Morena esté tratando de experimentar o poner en práctica un modelo o un molde corporativo, sino de cohabitación y convivio con redes. Me explico. Veo que Morena va a tratar de construir alianzas y acuerdos con redes feministas, redes ecologistas, redes de protección de los animales, redes del nuevo sindicalismo mexicano. Hay ya presencia de iglesias protestantes en Morena. Y bueno, a final de cuentas es un partido muy flexible, porque no se asume ni de un bando ni de otro en términos ideológicos, se asume como un movimiento, como punto de partida, pero institucionalmente es un partido. Ahora, Morena creo que va a apostar de manera ecléctica por lo que le funciona. El corporativismo no es malo, fue una forma de organización al interior del PRI en su momento. Bueno, yo creo que se puede retomar abogando porque sea un corporativismo pues más actualizado, contemporáneo, verdaderamente con una genética más demócrata o más democrática. Creo que Morena lo que tiene ahorita que tener en claro es que ya debe empezar un proceso de sustitución de liderazgo, porque ahorita Morena descansa en el liderazgo que es avasallante del presidente de la República. Si ahorita tú le quitas al presidente Obrador a Morena, Morena es una ecuación difícil de descifrar. Entonces tiene que empezar a construir lo que se llama institucionalidad. Es decir, salido el presidente de la escena y de la órbita política, tienen que quedar instituciones en Morena como es la escuela de cuadros. Tiene que generar un acuerdo, una secretaría que maneje esas redes. Tiene que generar una promoción o una generación de cuadros que ya no dependan de Obrador, por así decirlo, sino que ya entiendan que Obrador cumplirá su ciclo vital políticamente, pero Morena se va a quedar. Hay de aquel partido que haya dependido de un solo hombre. El PRI no dependió de Calles. Salido Calles de la escena, expulsado por Cárdenas, el PRI empezó a generar en el presidente de la República cada 6 años a su eje. Hoy que Obrador es padre fundador de Morena, llega el momento en que el presidente entregue el poder. Y entonces la pregunta es, ¿y quién va a sustituir a Obrador? Digamos que nadie de ese tamaño, pero entonces tienen que llegar nuevos liderazgos para que el partido trascienda la salida de la vida pública de un hombre que era el presidente de la República. Y ahí creo que Morena se le está haciendo bolas el engrudo porque no está atinando a sobrevivir más allá de Obrador. Creo que es el gran reto de los dirigentes próximos de Morena. Dice eso, ¿no? El mismo presidente. Sí, pero también en el nacimiento de los partidos hay un proceso de centralización. Me explico. Todo partido, toda organización que nace tiene que centralizar el caudillo, el hombre fuerte, el presidente, el jefe. Tiene que centralizar las cosas para poderlas controlar. Todas las organizaciones políticas que uno analice nacen poco horizontales, nacen verticales y muy centralizadoras del poder. En la medida en que van creciendo, van madurando, van saliendo esas esferas verticales. Por ejemplo, el PAN. El PAN nació en 1939 como una reacción contra el cardenismo. Y el PAN tenía en el eje de Manuel Gómez Morín a su caudillo. El Partido Popular, que luego se llamaba Partido Popular Socialista, tenía como eje fundamental a un hombre, nacido en Tizutlán, Puebla, Vicente Lombardo Toledano. Así encontramos en todo partido que nace un eje rector. En el caso de Morena, es Obrador. Pero yo creo que Morena tiene ante sí un nuevo reto. Preguntarse, en la nueva etapa del partido que viene, ¿cómo le van a hacer cuando ya Obrador no esté en escena? Ingeniero. Bien, Camil, fíjate que aquí nos hace una pregunta el señor Gerardo Murrieta. Sí, ¿cómo no? No sé si amigo, enemigo o pues nada más conocido, ¿no? Dice que en esta unión ahora, en el día de hoy, no aprobada la unión entre hombres y mujeres de a de veras y mujeres. Se aprobó el matrimonio igualitario de 25 votos a favor contra 8 en contra. Entonces, ¿cuál es la garantía para la sociedad, para el pueblo, cuando la mayoría habla de democracia, pero también esa misma mayoría, por ser mayoría, aprueba o desaprueba ponencia o X propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? En el caso pues, de que como ya es mayoría, pues van a proponer y van a aprobar X, ¿cómo se llaman estas propuestas? Estas mismas propuestas, pues estas iniciativas de ley, ¿no? Que es más de lo mismo y que siempre se ha actuado de esa manera. ¿Cuál es el cambio realmente, pues, que se percibe desde el punto de vista de la... Esta iniciativa que el día de hoy
da pauta para que ya se formalice y se legalice el matrimonio igualitario, es decir, hombre-hombre, mujer-mujer, y conviva con el matrimonio tradicional, hombre y mujer. Es una iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano de entrada. Es una iniciativa que se empató con la que traía Morena, la diputada Celeste Tadei. Y se hicieron juntas, ¿no? Sí, las acompañaron, pero básicamente es la iniciativa de Movimiento Ciudadano a la cual Morena apoyó, primero. Segundo, es un mandato no constitucional de la Suprema Corte que viene. Es decir, era obligatorio que se legislara al respecto, porque ya desde la Suprema Corte se mandataba que así fuera. Legislar, ¿te refieres a que fuera aceptada? Pues, a que en los estados se hicieran las reformas para que, así como lo mandató la Suprema Corte de Justicia, cada entidad actualizara sus marcos legales, en este caso sus códigos civiles o familiares, y simple y sencillamente pues actualizar lo que ya es nacional a nivel estatal. Tercero, era discriminatorio en los nuevos enfoques del acceso y del derecho a la libre personalidad de las personas. Evidentemente era contradictorio que no se pudieran juntar en una figura legal llamada matrimonio. Es decir, si había hombre-hombre, jurídicamente un contrato, que decidieran casarse, no podían en Sonora, porque el marco legal sonorense decía que el matrimonio solamente se concebía como la unión de un hombre y una mujer. Bueno, pues eso discriminaba a quienes deseaban casarse siendo hombre o mujer. Y es una ola de nuevos derechos en México, eso de libre acceso a la libre personalidad, el derecho a la libre personalidad. Y segundo, no solamente forma parte de una obligatoriedad que había que, repito, actualizar el marco legal aquí en el estado sobre esa actualización, pues, los matrimonios igualitarios, sino que aparte discriminaba a aquellos que se querían casar y de una u otra manera no podían. Entonces tenían que refugiarse en figuras de convivio, en figuras que se parecían pero que no eran de matrimonio. Ahora, es un tema delicado por polémico. Puede haber muchos que estén a favor, puede haber bastantes que estén en contra, pero al final de cuentas creo que la calidad de representantes populares de los diputados los hace representantes para representar. Cada diputado llevó a cabo un proceso de consulta. Debo decir en abono que desde la legislatura pasada Morena traía la propuesta de estos matrimonios igualitarios y se llevaron a cabo foros, se llevaron a cabo temáticas que a unos meses de haberse realizado todavía son actuales y vigentes. De tal manera que aunque parecería ser que hubo poca consulta ciudadana, en realidad sí la hubo, pero a nivel distrital. Quizá lo que sí hay que reconocer es que faltó proyección y difusión de esas mesas, esas reuniones. Pero al final de cuentas ha llegado para quedarse una realidad. Hay que hacer estándar o equiparar todos los derechos para evitar discriminaciones y obligaba, si bien había tiempo, obligaba a hacerse porque ya venía de la Suprema Corte ese mandato. Javín, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la discriminación? ¿De qué discriminación hablan? Te diré lo siguiente en abono de lo que también se ha estado cuestionando en las redes sociales, de que por el simple hecho de ser mayoría, pues lo que se están promulgando, lo que se está aceptando, son gustos y no necesidades, porque pues para satisfacer los gustos antes no se legislaba al respecto. Obviamente, dices tú, hablan de una discriminación. ¿Qué grupo? Yo te aseguro que si hay una real consulta popular aquí en el estado de Sonora, el 95% te dice que no a eso que se promulgó hoy, independientemente de que nuestros asertivos legisladores populares, nuestros representantes populares digan que sí, porque son mayoría. Entonces cualquiera mayoría va a aprobar cualquier tipo de propuestas. Sí me gustaría, cuando menos, que a nivel ciudadano se viera una diferencia, pues, con la gente que antes levantaba el dedo. Sigue pareciendo levantadedos y sigue esta legislatura, y también se sigue percibiendo como es que la aprobación de gustos y no necesidades, porque si vas a tener una necesidad de tipo legal, pues basta seguir con un notario público a que des fe de lo que tú quieres, gustes y mandes. No tienen por qué como personas. Acuérdate que los de derechos son como personas, como ciudadanos, no son de gustos, y en este caso está como salpicado todo esto de que se acaba de se le da aprobación a la propuesta de los gustos de un grupo, de una comunidad, etcétera, lo que quieras que llame, pero democráticamente y ciudadanamente. Yo te aseguro, y no porque no esté a favor yo de los derechos de cualquier persona, sea raza, religión, credo, tendencias, etcétera, etcétera, siento que no se tomó en cuenta
el sentir ciudadano y principalmente este punto regionalmente hablando, porque ya sabes que en Sonora es muy diferente a ese tipo de aprobaciones independientemente del Poder Legislativo. Siento que no estamos siendo coincidentes en esos puntos de vista. Yo te diría lo siguiente, Fernando, mira, como te digo, es un tema interesante por polémico, es un tema candente Sabroso. por agreste, porque es difícil encontrar unanimidad. Te contestaría esto, mira, también las minorías tienen derechos y las minorías también merecen recibir la legislación, es decir, la creación de ley o de norma. No todo debe consultarse, es una opinión personal. Porque si siempre consultamos todos, van a ganar los intereses, las necesidades y las preferencias de las mayorías en detrimento de los que perdieron, que son las minorías. Entonces, el legislador debe gobernar para todos. Para eso fue electo. Claro que se le elige por una mayoría que lo votó a favor. Pero ya cuando el legislador deja de ser candidato y debe velar por intereses de su distrito, del estado y de la nación, atendiendo no solamente a aquellos que votaron por él, que fue una mayoría, sino también los problemas y las necesidades y exigencias de aquellos que hayan votado no, pero que están en el espectro de las minorías. Primero. Segundo, si uno le pregunta a un sonorense tradicional, típico y anónimo, ¿qué opina de este tipo de reformas? Pues te va a dar tu punto de vista, a favor o en contra. Pero si uno le pregunta a esas minorías, te va a decir, estamos deficitarios en esa materia. Es un poco complicado poner en una balanza de que todo tiene que ir de la mano de las mayorías, porque entonces extinguiríamos jurídicamente. Habría una especie, si se me permite la expresión, de darwinismo jurídico, donde solamente evolucionarían las ideas que la mayoría quiere. Si algo se le critica a los regímenes dictatoriales es que gobernaron desde las mayorías, es decir, entre comillas. Parecería ser que el dictador nunca se respaldó en nadie, siempre se respaldó en mayorías. Uno ve cómo llega Adolfo Hitler al poder por mayorías. Cómo llegó, a final de cuentas, cuánto dictador ha llegado, siempre ha tenido una base social de respaldo, que luego se decepciona y cambia, de acuerdo. Pero las mayorías también ejercen una especie de tiranía, la tiranía del número. Por eso es muy importante tener presente que si bien las mayorías mandan en una democracia ortodoxa, lisa y llana, también es cierto que las minorías exigen y demandan también atención. Y digamos que esta, más que una concesión o una gracia, era una asignatura pendiente. Yo cerraría la reflexión con esto. ¿Cuánto se va a alterar el modo tradicional del sonorense que no está a favor de este tipo de reformas con esta aprobación? Bueno, le has dado una figura jurídica en matrimonio igualitario a 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 sonorenses que se quieren casar entre ellos mismos, hombre, hombre, mujer, mujer. Esto altera de fondo situaciones para los sonorenses que quieren seguir el matrimonio tradicional. Pues no, pero va a haber derivaciones jurídicas. Por ejemplo, en esta iniciativa no están contempladas situaciones como adopción. Eso es lo que te quería preguntar. Exactamente. ¿A qué acceden con eso con haber llegado al matrimonio igualitario? ¿A qué acceden ellos? Acceden, por ejemplo, lo que accede un matrimonio en casi todo, por ejemplo, derechos a los alimentos, a la asistencia médica, todo lo que un matrimonio normal, entre comillas, básicamente tiene, pero no en materia de adopción y demás. Es decir, se discutió mucho al interior del Congreso sobre qué debía decir y no qué debía decir esta iniciativa de ley. Y sin embargo, nunca va a dejar satisfecho a todo el mundo. Sí, yo creo que desde el punto de vista, enriqueciendo un poco lo que dice el ingeniero, entendemos lo que tú dices de gobernar para las minorías también. Desde ahí nace la figura del diputado plurinominal, que mucha gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque también la gente que no coincide con el gobierno, con los que no votamos en contra, pues también tendrían que tener representación, pues entonces en el Congreso, porque el Congreso se entiende como que es el representante del pueblo. Y la pregunta, yo creo que te queremos así, o te la queremos decir más fácilmente, un diputado entonces es un representante de un distrito geográfico, de la demarcación política. Entonces, si se supone que son la voz de todo ese territorio, entonces yo creo que es lo que te quería preguntar. A fin de cuentas, yo puedo estar no de acuerdo en que el matrimonio no es mi opinión personal. Yo lo que estoy hablando es de que en la crítica del fast track, en que se avientan en 20 días acaban de llegar y ya se avientan una aprobación de algo tan polémico. Yo hubiese pensado que era algo que se tenía que desmenuzar más, hacer más consultas, legislar más, obviamente más debate, enriquecerlo. Yo no estoy en contra, la verdad, a mí no me parece, a lo mejor ya sí en cuestión personal, lo de la adopción sí me genera un poco más de escozor, pero es eso lo que se critica a lo mejor, el fast tracking que se lo aventaron sin debate ni nada, parece que lo querían de la noche a la mañana y se aprobó y ya parece con el levantaderos de que siempre ha sucedido en el legislativo y que siempre va a suceder. Por los números de votos que me
dijiste, yo pienso que han de haber sido todos los de los 20, sí, todos los de la bancada y el del PT, los del PRI también han de haber ido ahí, MC. Sí, esos son, ¿no? Yo creo que lo único que digo que no fue el PAN y el PRD. Ellos promovieron. El PAN y el PRD son los únicos que se negaron. Ahora, ¿hubiera cambiado sustancialmente las cosas si se aprueba estas iniciativas y modificaciones en un mes más? No, pero a lo mejor lo que te digo, a lo mejor es eso, ¿no? Porque para que la gente lo comprenda, no tanto para uno a lo mejor sí puede estar un poco más empapado. Se supone que tienen que legislar y preguntar cuáles son los beneficios y que la gente también en la prensa, todo, pues que se tome toda la sociedad, pues y así el Congreso ahora opinan esto. No sé, se me figura que debió haber sido así. A lo mejor es lo que se critica más que el hecho de que hayan aprobado, ¿no? Eso, pues te digo, pues si no representa nada, no va a suceder nada en Sonora, ni va a cambiar nada, precisamente, y tienes razón, pues cuántos, a lo mejor creemos que son, ¿cuántos dijiste? Digo una cantidad, quizá, pero a lo mejor hay los que están tapados y ya con eso van a destaparse. Pues sí, a lo mejor es eso, ¿no? Es un detonante. A lo mejor es el temor de algunos, ¿no? Dicen, ya ahora no tengo pretexto. No, pero está bien. Yo creo que eso es lo que criticamos, o lo que se puede criticar, pues que lo hicieron en fast track, sin análisis, sin un profundo análisis de ello. El procedimiento legislativo siempre van a quedar puntos por subsanar y por hacer mejor las cosas. Es muy válida la crítica, pero yo creo que aquí la intencionalidad era hacer lo que tenía que hacer tarde que temprano y hacerlo de una vez. Y la invitación sería a que los mismos diputados que la aprobaron la vayan subsanando, corrigiendo, perfeccionando, porque la ley es un proceso de cocción permanente, no llega para quedarse. La sociedad trae una velocidad que revoluciona más la realidad que la ley. La sociedad siempre camina más rápido que la ley. Sí. Por eso el legislador tiene que estar actualizándola. Si la sociedad va a 100 kilómetros por hora, por utilizar una figura o una analogía de este tipo, la ley va a 60 kilómetros. Entonces hay que actualizar la ley para que vayan, si no a la par, cuando menos la sociedad poquito adelante, no muy desfasado. Es que los detractores de este tipo de leyes, yo creo, porque he visto muchos debates sobre ello, lo que hablan es eso, pues ahorita se aprueba esto y al rato ya van a estar, porque no se llenan, pues al rato, oye, no, pues ahora sí queremos adoptar y se van a poner a hacer sus plantones y que también tenemos derecho a adoptar y empieza y genera otra polémica y empezamos otra vez y al rato ya se nos hace normal y a unos 10, 15 años o 3 años o 5, ¿sabes qué? Sí, pues también tienen derecho a adoptar y ya sucedió en otros países, ya sucedió en otras partes. Yo creo que es el temor de la gente que no tanto de porque vaya a perjudicarnos o no, porque realmente pues a mí no me afecta lo más mínimo, pero ya meterse en otras cosas, ya como con los niños, pues empiezan, como que siempre buscan más y siempre va a haber más, pues y van a ir van escalando en las peticiones. Lo mismo todos los lobbies de lésbico, gays y todo eso, ¿no? Van buscando derechos y en detrimento de otras personas, no sé, en detrimento de otros derechos a lo mejor. Esto no detrime ningún otro, no está bien, pero al rato van a meter al esquema. Yo creo que un actor que está escondido ahí tiene que salir. En la misma sociedad, por ejemplo, tienen mucha presencia y mucha visibilidad aquellos grupos minoritarios que empujan por el tipo de leyes. Bueno, tendrá que salir también el conglomerado social que se opone, los grupos católicos, los grupos de los tradicionalistas, los grupos de las familias nucleares, y también tendrán que exigir. Pero es que no dieron ni chance ahora, pero te digo, o sea, ni sabían, de repente, oye, se va a legislar mañana, ya está. Yo vi un video donde estaban diciéndolo y ya estaba diciendo que se iba a aprobar, o sea, ni siquiera estaban, ni sabías, pues no había votación y ya están asegurando que a partir de mañana ya una de las diputadas, sí, yo vi el video, pues. Recordemos que el gobernado está obligado a involucrarse en la causa pública para estar informado. La Gaceta siempre con 48 horas en anticipación te da los temas. Y ahí tenemos un hoyo negro. No está conectado el ciudadano o el gobernado con los temas públicos que se ventilan en los poderes. Ahí tenemos que facilitarle al gobernado o al ciudadano que sepa qué se está legislando, que sepa qué se está gobernando, que sepa qué se está judicializando. Y la prensa participar más en ello, ¿no? También. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante en eso. Sí, por supuesto. Eso yo creo que el tema de que lo más polémico en este aspecto, ¿no? La forma en que lo hicieron, pero o sea, es muy polémico y muy escabrosos temas, es cierto. Mejor hablemos de otra cosa, ingeniero. Bueno, yo nada más quiero sacar con respecto de lo que se vivió hoy en la mañana, ¿no, Benjamín? Ahí en el Congreso, que también pues mueve a pensar un poquito más en ello. Me decía un compañero activista y muy integrado ahí en la cuestión de la transformación de la 4T, sí. Tu paisano Javier Ruiz, que todo era cuestión generacional. Yo también así he empezado a verlo, porque en las nuevas generaciones, esto que viene, pues nuestros jóvenes, ¿no? Pues ya están empezando ellos a revolucionarse de tal manera, de tal suerte que los que nosotros nos asustábamos, pues ya no les causa susto.
pero sigue permeándose eso, como lo que te digo, de una cosa son las necesidades de un tipo de visto conceptual legal, darle legalidad a ese tipo de movimiento, a ese tipo de pronunciamientos y de aprobaciones en la Cámara Legislativa. Y otro es pensar en que se está aprobando los gustos o necesidades de la gente del mismo sexo, sean hombres o mujeres, y darle legalidad a sus aspectos ciudadanos, pues. Sin embargo, me decía que era generacional, así lo vamos a tratar de entender, porque realmente ahorita ya la gente dice están más despiertos. Lo que pasa que también vienen en esa vorágine de cambios, que un día tienes una cosa y otro, como decías tú ahorita, a lo mejor ese pronunciamiento, esa aprobación, para mañana va a estar supeditada a lo que diga pues la misma bancada, y que sabes que esto sí lo vamos a cambiar, esto lo vamos a dejar, esto lo vamos a esperar un poquito más. Entonces me decía este activista, ¿no? Y pues con lo que dice aquí Arturo, que el día de mañana, por ejemplo, esto también abre la puerta a otro tipo de exigencias, pronunciamientos y aprobaciones, de que porque la persona que ella se sintió un loro, se sintió piedra, se sintió un edificio, pues ahí va a estar. Entonces digo, carajo, pues ¿dónde vamos? Igual que hace tiempo, te podías quedar parte de tu vida encerrado en un claustro en la cárcel, porque tenías 3 matitas de marihuana ahí en tu casa, o porque estabas fumando en la vía pública, y ahora pues si no andas en contacto con la marihuana, ya ves que el CBD y que esto y que lo otro, pues, y que el cáñamo, ¿no? Que viene siendo de la misma familia, pues estamos inmersos en este tipo de cambios, ¿no? Y lo que me preocupa sí es eso con los niños, pues, porque el día de mañana una persona que tiene, una pareja que tiene toda la legalidad del mundo, va a querer auspiciar ese tipo de cambios en los niños. Ya se vio con Olga Sánchez Cordero, cuando al inicio de la campaña, del inicio del gobierno de López Obrador, que querían hacer y deshacer en las escuelas, se paró un poquito eso con los niños, porque sí, es un poquito más delicado, y luego no sé, no es muy entendible que pues porque viene una persona aquí o un grupo de esas personas, imagínate ahí enfrente del estrado regio del legislativo, que venga un grupo de 50 gente, ¿sabes qué? Yo quiero ser un león, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo quiero ser una piedra, yo quiero ser un cactus, porque ya ha pasado eso. Ok, vamos a probar eso, pues entonces espérate, pues, ¿para dónde vamos? Pues es un degenere de la sociedad, de la humanidad, te lo digo eso no como asistente coordinador de la bancada morenista, pero sí que llegue un poquito pues al pensamiento, pues a ver qué es lo que estamos aprobando y en qué términos lo vamos a aprobar, porque se supone que algo que vas a aprobar pues ya lo vieron, lo revisaron, ya tiene el contexto y ya tiene el consenso de todos. Pero aquí lo mismo que pasó con esos 25, con esos 25 miembros de esa integralidad de Morena y los otros partidos, pues también a mí me hubiera gustado que por unanimidad hubiera sido aprobado. Pues, ok, es bueno, pues entonces los otros 8 también hubieran levantado la mano, si así lo hubiéramos visto en un equilibrio de las cosas, que dijeran, bueno, todo lo bueno para la sociedad. Es mi punto de vista. Mira, yo no te respondiera a esto, Fernando. Yo creo que es importante entender que es muy abierta la posibilidad del debate, me explico. En el asunto de que el día de mañana cosas tan descabelladas como las que tú mencionas se hagan realidad jurídicamente, yo creo que es eso, subestimar a las bancadas. La bancada de Morena es una bancada también diversa. Si tú analizas los perfiles que ahí están, son perfiles que no vienen cortados con la misma tijera. Pero todos votaron. Ni de clase. Pero todos votaron a favor. Bueno, pues, pero el hecho que hayan votado a favor no significa que hayan votado inconscientemente. A lo mejor van a proponer reformas, a lo mejor van a proponer actualizaciones y demás. No tratar de ser concluyente en lo que pasó hoy. Porque lo que pasó hoy tenía que pasar porque venía un mandato de la Suprema Corte. Número 1, había que hacer tarde que temprano. Segundo, es parte de los derechos que las minorías exigen. Y bueno, las minorías también son parte del espectro social, son parte de las comunidades. Tercero, no verlo ad eternum, es decir, para siempre. Si el día de mañana la bancada panista propone, por así decirlo, dado que se opuso hoy, iniciativas que el grupo de Morena y demás coinciden de que deben llevarse, se va a legislar. Cuarto, la mecánica legislativa, no porque haya sido mayoría o casi unánime, va a seguir siendo así siempre. Sería tanto, repito, como tener muy baja apreciación a los legisladores de cualquier bancada
Y cierro con lo siguiente, qué bueno que hay oposición, porque la misma sociedad así lo mandató en las urnas, no ganaron todos, pero también la misma sociedad también exige que haya diversidad y que haya debate. En los tiempos de la planadora hegemónica, del partido hegemónico, pues ahí sí que todos votaban a favor y no sabían ni qué votaban. Creo que en ese sentido ya tenemos diputados que votan en contra, pero aquí lo importante para mí sería si lo hacen con sustento, que no lo hagan por instrucción. Si uno dice, lo discutí, perdí la votación, pero tuve una opinión divergente, bienvenida. Malo cuando todos votan sin saber que están votando por consigna. Y eso entonces nos regresa, es una involución política de los poderes. Creo que la discusión forma parte hoy de una nueva forma de entender la política. Y qué bueno que así sea, porque eso nos permite encontrar espacios de resguardo. Es decir, ya no todo es unánime. Toda unanimidad en sí es sospechosa. Pues es el mejor ejemplo que te puse y te lo comenté porque en algún momento se tocan temas en las redes sociales, ves que gente, claro, pues nomás por hablar, que no sabe y no entiende, no, que eliminen a los 200 plurinominales, a ellos nadie los eligió, pues espérate, es que hay una razón por la que sucedió, ¿no? Y ese es el mejor ejemplo, pues, sí. O sea, esos que votaron en contra, todos son plurinominales, es seguro, porque ninguno fue electo. Pero es eso, darle cabida y darle pie también a la sociedad que sí votamos, que no votamos por el que ganó, pues, pero a lo mejor somos muchos. O sea, a lo mejor ganamos por 51% y el otro ganó con el 49%, pues vale votar, vale ser representados también esas personas. Es un tema muy importante que tú acabas de sacar. Si uno revisa la numeralia electoral, son malos que votaron por diferentes opciones que los que votaron por la opción ganadora. Pero exactamente, eso me refiero, eso le da un poco de equilibrio. Surge un voto, surge una reflexión, surge un interrogante. ¿Y qué están haciendo las oposiciones para encauzar inteligente y productivamente a toda esta gente que votó por ellos en diferentes partidos políticos? Una plática interesante. ¿Tú qué crees que están haciendo? Bueno, porque no se ve que están haciendo mucho, ¿no? Yo creo que forma parte también de lo que platicamos ahorita. Están en su propia crisis. Sí. Creo que las oposiciones están también en sus propios problemas. Yo creo que están todavía grovis, están medio noqueados. Pero las oposiciones son muy importantes porque generan esos contrapesos. ¿Qué hubiera sido del país si hubiera habido contrapesos en los 70s? Quizás no se hubieran legislado muchos excesos que se legislaron. ¿Desde cuándo hay plurinominales? ¿Por ahí en los 80s? ¿Cuándo se... La figura de los diputados pluri podemos encontrarla en las primeras reformas que hizo López Mateos, donde llegan los diputados de partido. Okay. Es decir, antes nomás llegaban los que ganaban, y pues ganaba siempre el PRI. Pero con López Mateos se dan las primeras reformas electorales de gran calado y empiezan a llegar los diputados de partido. ¿Qué eran estos diputados de partido? Aquellos partidos que obtenían un porcentaje tenían derecho a 1, 2, 3 o 4 mínimos diputados. Todavía existe. Los pluri es una figura que se va a incorporar después. Es decir, son diputados que se dan en la misma votación, pero ya no de contienda uninominales, sino plurinominales por lista. No son de partido. Los de partido son, tienes el 3%, sobreviviste, te doy 1. Tienes más del 3%, te doy 2. Los pluri en la misma votación son los que, en función de la votación obtenida, entran por lista. ¿Cuál es la naturaleza del pluri? Que son generalmente perfiles muy necesarios en el legislativo, pero que no ganan elecciones. Es decir, especialistas, conocedores, peritos, negociadores, liderazgos, pero que no tienen la simpatía social, la experiencia electoral, las habilidades de campaña y que pueden perder una campaña o una elección o no recibir el beneplácito del voto electoral. Pero para evitar que eso suceda, a esos especialistas, por esa manera, los metimos pluri. Ese es el origen, pero se ha pervertido. Y hoy vemos en los pluri de todos los partidos compadrazgos, parientes, amigos, claro, recomendados y gente que no obedece al origen natural de los pluris, que eran para especialistas. Generalmente son los que tienen más liderazgo dentro de sus mismos partidos, ya no quieren ellos irse a votar, mejor dicen ya me lo aseguro, ¿no? También generalmente así funciona. Bueno, pero forma parte de esa desviación, porque si tú eres un gran político y presides un partido, vete a la urna. ¿Para qué tienes que dar pluri? Dale ese lugar pluri que tú estás quitando a alguien que no gana porque no se le da la lista electoral, pero es muy necesario. Un especialista en finanzas, en seguridad nacional, un especialista en salud pública, un gran conocedor de cultura y antropología en México, etc. Esos deben ser los pluris. Los que no son simpáticos a las urnas, pero son necesarios que lleguen. ¿Tú puedes contender y aparte estar en la lista de pluri? ¿Contender y cómo? Y estar en la lista de pluri además. Es viable. Sí, es Tú puedes tener una candidatura uninominal y aparte aparecer en el número 1, 3, 4, 5 de las pluri. Podrían hacer eso, ¿no? Como tú dices. Es posible.
hacer eso por las figuras esas que te comento yo, pues que se supone que son figuras de alto, gran liderazgo dentro de sus mismos partidos que no contienden y simplemente ya dicen, ya la gané aquí, pónmele el 1, Pero ahí el 2, también ya saben que van a estar. repetimos el vicio. Si ya estás contendiendo por aquí y ya estás contendiendo al mismo tiempo por acá, vas a quedar, pero estás desplazando gente. Sí. Ingeniero. Pues muy interesante eso que dice Benjamín con respecto de lo que pasa al interior del Congreso. Pues tu punto de vista, Benjamín, con respecto de la nueva camada o el listado que el doctor Durazo le ofreció al pueblo de Sonora respecto de sus titularidades, su gabinete. Pues unos muy bien acogidos por la ciudadanía y otros no tanto. ¿Cuál crees que son los pros y los contras de ese nombramiento? ¿Es de inicio o crees que se va a sostener mucho tiempo o puede haber cambios inminentes o los aciertos que haya tenido el gobernador en el palomeo de esa lista? Yo privilegio lo siguiente. Muchos de los compañeros que están apareciendo en el gabinete del doctor Durazo jamás hubieran llegado a ser secretarios de seguir ganando los mismos de siempre. ¿De cómo? De haber ganado el PRI, el PAN, jamás hubieran llegado cuadros como estos a la administración pública. Es decir, No, pues son otros, pues es obvio. o los mismos de siempre. Sí, pues los que estaban antes, pues sí. Lo peor, los mismos de siempre. La victoria de Morena y del doctor Durazo generó un resorte de movilidad política. Es decir, están llegando nuevos cuadros. Primero, si hacemos una evaluación de estos nuevos cuadros, encontramos que muchos de ellos por primera vez incursionan en el servicio público. Eso puede tener una dualidad. Para unos es necesario que tengan algo de experiencia y para otros dicen no, porque no tienen los vicios del servicio público. Pero todos tienen una currícula interesante. La formación académica y profesional ayuda mucho. Claro que también la experiencia previa en el servicio público ayuda. A la que tanto desprecia el presidente. Yo creo que el presidente también está consciente de que las grandes sacudidas en el país tienen que hacerse con gente 100% confiable. La ecuación ideal es la que combina profesionalismo con confianza, Pero no la con proporción que lealtad. lo dice, ¿no? El 90% confiable y 10% de capacidad. Pues, para empezar, la confiabilidad pues es una apreciación que él determina. Pero lo académico sí, eso lo puede ver cualquiera, ¿no? Bueno, también el grado académico no te da a ti la certeza de lo infalible. Académico, pero me refiero a preparación, pues, que es evidente cuando lo puedes ver. ¿No? Puedes Yo creo que el estilo del presidente es, desde la presidencia puede hacer los cambios. Prefiero apostarle un poco más a la lealtad que al profesionalismo. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no está de acuerdo. Pero también tomamos en cuenta lo siguiente. En áreas muy estratégicas como seguridad nacional, industria y demás, ahí sí tiene que haber el especialista. Pero el especialista... ¿En Pemex no te parece que hay un especialista en petróleos? Tiene que haber. Pues, Pero bueno, también en el repaso de los gabinetes han llegado muchos perfiles que no tienen nada que ver. ¿Y por qué ha funcionado? Porque el presidente seguía siendo el eje rector. La pregunta es, ¿puede un hombre en este México del siglo XXI resolver los problemas de todas las secretarías? Sin duda no. no, pues Pero, para eso estamos secretarios. para eso está el equipo. Pero a final de cuentas, también hay una lectura que creo que vale la pena rescatar. Un cambio de régimen no se hace con gente en la cual no puedas confiar del todo. Estoy de acuerdo en que el profesionalismo tiene que llegar para quedarse y me gustaría incluso que estuviera compaginado 50-50, por decirlo así. Pero también es cierto, repito, que un cambio de régimen con el que pretende el presidente Obrador, y esa es en el fondo la cuarta transformación, no solamente un eslogan, sino la apuesta por un cambio de régimen, tiene que hacerse con gente preparada. Por ejemplo, tú revisas el gabinete de Venustiano Carranza y había muchos con poca experiencia, pero con mucha confiabilidad en Carranza. Tú vas revisando los gabinetes y se van entendiendo que tienen que estar los confiables, los probados. No debe sacrificarse la competitividad, el profesionalismo, la calidad, la formación. No. Lo que quiero decir es que también hay una contralectura. También la lealtad juega un papel fundamental cuando tú vas a hacer un proceso de construcción de régimen. Madero no gobernó nada más con los mejores, gobernó con los más afines. Tú no puedes gobernar con los que no son afín a ti. Cuando vas a unas reformas de gran calado, si vas a reformas menores, pues puedes gobernar con los profesionales. Pero el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, no le entregó la estafeta presidencial a un desconocido, se le entregó un hombre de confianza, a pesar de que era muy moderado, Manuel Ávila Camacho.
Entonces, hay muchos ejemplos desde la historia que nos enseñan de que es cierto, tiene que haber un equilibrio entre competitividad y lealtad. Pero la lealtad acaba siendo el cemento de ese cambio de régimen. La pregunta es, ¿le ha funcionado al presidente? Bueno, revisemos la relación de hierros y aciertos. Ahora, un cambio de régimen no solamente pasa por la calidad y la lealtad del secretario que tú nombras. También hay que echar en la balanza los vicios, las inercias, las presiones y hasta cierto punto la descomposición de la burocracia y del servicio público. Por eso un cambio de régimen generalmente no dura 6 años, tiene que ir a 12, 18, 24. Recordemos aquella frase de que soltó Gurría en su momento. Vemos por 24 años. Un país no se puede cambiar en 6 años. Con eso no quiero justificar nada. Con eso incluso quiero reforzar la idea de que el presidente más o menos decide cuál es su prorrateo o porcentaje entre competitividad y lealtad, y simple y sencillamente le estoy dando el valor que tiene la lealtad. Y estás validando los 12 años que tuvo el PAN entonces, porque pues en 12 años no se puede hacer mucho, estás diciendo, ¿no? Estoy diciendo que el PAN entendía igual que lo entendía el PRI y como lo entiende seguramente Morena, de que es necesario más de un sexenio. La sociedad los rechazó. Después de 2 administraciones, Fox y Calderón. ¿A qué obedece ese rechazo? Seguramente a que no hicieron bien las cosas. Pero a lo que voy, es imposible cambiar un país en 6 años. Estoy de acuerdo contigo y también estoy de acuerdo en lo que dices del talento y eso, ¿no? Lo que te digo yo nomás el equilibrio entre uno y otro, a como él lo pone, porque él lo ha dicho, ¿no? Que el 90% o 95%, no sé lo que dice, y el 5% otro, es en lo que no me parecería que estaría de acuerdo. Claro que hay que tener confianza y trascender en la vida y trascender en todo, en los trabajos, pues obviamente entrevistas personas y alguien te inspira confianza y ves que es capacitado y lo contratas, ¿no? Eso es evidente. No puedes llevar nomás porque lo conozco, porque me dijeron que es muy inteligente, que es muy bueno, pues sí lo entiendo eso, pero a lo mejor el equilibrio eso. A veces se ve hasta como muy tosudo, pues muy necio cuando quiere meter a fuerzas a ciertas personas que no encajan ahí, ¿no? Como alguien me acuerdo que de la Comisión Reguladora de Energía, creo que era, ¿no? Y no tenía ni el perfil ni nada, y hizo todo lo varios hasta que lo metió a fuerzas. Ahora, como que hay muchas a veces necedades, se parecen. Voy a decir una cosa del servicio público para los que han estado muchos años trabajando en él. Es inercial. Tú puedes poner una persona que no conozca mucho el área, pero los subsecretarios, los directores y los asesores poco a poco lo van ilustrando, lo van formateando. Y realmente los controles están más abajo. Porque démosle la verdadera dimensión a la cabeza. El secretario es de toma de decisiones políticas. No es tanto una decisión técnica, salvo áreas muy especializadas como salud, como el ejército. Ahí no puede estar un hombre nada más político, un secretario de Defensa Nacional político. Tiene que estar un secretario de Defensa Nacional ducho en el manejo de la estrategia militar y de la política de seguridad nacional. Pero lo que voy sin justificar de ninguna manera lo que está pasando es que trato de entender en una contralectura de las cosas. Es cierto que la cabeza, lo ideal o lo idóneo es que sepa mucho de la dependencia que se le asigna. Eso es lo ideal. Pero también es cierto que en el proceso de llegada y de una curva de aprendizaje, aprenden. Y entonces la 4T está generando una nueva clase de burócratas o servidores públicos. Todo lo que se estanca se pudre. También es cierto que la sacudida al árbol que le queda al presidente, en esas contralecturas que hago, es que está pariendo una nueva clase política y está pariendo una nueva clase de servidores públicos, con las cuales a lo mejor no le gusta a muchos. En eso puedo estar de acuerdo. Pero de que está tratando de parir una nueva generación de gente que tenga los controles del país, sí, y todo cambio genera resistencias. Toda aparición de nuevos actores políticos, por reflejo y crítica, tiende uno a minimizarlo. ¿Cómo es posible que llegue este que sustituyó a este grande? Bueno, cuando muere Reyes Heroles se decía, nadie va a sustituir a Reyes Heroles. Pues llegaron secretarios de gobernación, si no con el perfil intelectual de Reyes Heroles, sí llegaron secretarios de gobernación que hicieron bien las cosas. Cada quien su estilo. No te puedes casar con un estilo perpetuamente porque la política es dinámica y cambia. Sí, coincido con, mira, en cuestión personal, digo, me gusta mucho más el gabinete de Durazo que el que escogió en primera línea el presidente de la República, ¿no? Parece que es más sesudo, más pensado, más adecuado. Algunos, lo estuvimos analizándolos aquí, algunos detallitos de perfiles a lo mejor, pero me parece que está bien el gabinete. No sé, ¿usted, ingeniero, quiere decir algo? Lo veo más integral yo, mucho más integral el gabinete que, pues digamos, abuelo de pájaro, logró Alfonso Durazo conjuntar, a pesar de que ese era el trastupije o el traspié que decían, de que no tenía gente, pues. O sea, cuando quiere realmente gente comprometida, es cuando hay que poner el eje rector de la 4T, ese que no robar, honestidad y
¿Y qué más decía? No, y No lealtad. mentir, no robar. No mentir, no robar. No. En el caso de López Obrador, pues desde que llegó, casi de los mejores hombres y más comprometidos con él, pues terminaron por abandonarlo. Y en su lugar lo ocuparon otros personajes, por ejemplo, en Secretaría de Seguridad Pública, pues una persona que le increpan, una mujer que no sabe ni dónde está parada, esa es la verdad. Pero no creo que Alfonso no tenga los tamaños para estar comprometido con exigirle y con respaldar a la gente que él designó en esos puestos. Y como dices tú, Benjamín, pues falto de experiencia o no hayan transitado en el servicio público, se debe de entender y deben de dar la pauta para que la ciudadanía, el pueblo, sepa que vienen con las mejores intenciones de trabajo. Sin embargo, los resultados es lo más importante de esto. Esperemos, ¿verdad?, que haya resultados, pues como lo esperamos a las primeras de cambio. Quizá no, pero luego se va a ver en el devenir histórico. Esto marca la pauta, porque no hay para atrás en el estado de Sonora. O se hacen las cosas como deben de hacerse y se hacen bien, independientemente de los rezagos financieros, económicos, porque pues una cosa va pegada con la otra. No hay desarrollo pues si no hay lana. Y si no hay lana en un estado de Sonora que se quiere, que cayó como el patito feo, pues cuando menos hay que hacer entre todos esa integralidad para poder salir adelante de este marasmo, ¿verdad? Yo creo que el doctor Durazo tiene mucho compromiso con la gente que nombró en su gabinete, pero tiene más compromiso con lo que declaró en su toma de protesta. No viene a fallar, viene a dar resultados. Y eso lo obliga a tomar decisiones en todo aquel miembro del gabinete que después de un periodo entendible no los entregue esos resultados. Bueno, pero también es cierto que hay una cualidad que le asiste al doctor Durazo, que es el hecho de que es lo suficientemente pragmático para invitar a colaborar a su gabinete a gente que no necesariamente lo ha acompañado en los últimos años. Recordemos que la función de gobernar tiene que estar por encima de la función de partidizar. Y tienen que ir al gobierno los mejores, de preferencia, siempre y cuando sean los mejores, los que son parte de tu partido, parte de tu proyecto y parte de tus compromisos. Es entendible, pero nunca sucede. Eso es muy natural. Y de hecho muchos por eso se la juegan en la política, para ser parte de esas cuotas. Pero donde no encuentres dentro de tu casa, por así decirlo, a los mejores perfiles, tienes que invitar a los mejores perfiles que no necesariamente son de tu color. Esa pluralización del gabinete. Si no tienen color, ya tienen color, un color no partidista. Esa pluralización del gabinete creo que siempre arroja buenos resultados, por un lado. Segundo, el gabinete también es evolutivo. Es decir, entran con cierta experiencia, entran con cierta formación académica y va evolucionando, porque ya lo que era necesidad en el primer año deja de serlo en el segundo. Ya lo que era obligación en el primero ya no es obligación en el segundo. Por ejemplo, el COVID llegó, pero el COVID en algún momento se va a retirar. Bueno, entonces, cuando eso pase, los flujos presupuestales y financieros que hoy están entregados a lo que es la Secretaría de Salud tendrán que migrar a otras áreas como desarrollo, educación, caminos y demás. De tal manera que no veamos monolítico al gabinete, como no debemos ver monolítico nada de la vida o de la cosa pública. Hacer una fotografía del primer día del gobierno del doctor Durazo y creer que así va a ser los 6 años, creo que es no entender la dinámica, la exigencia que tiene día a día el gobernador de estar no solamente evaluándolos, sino entendiendo y leyendo lo que la sociedad y sobre todo los tiempos que vienen. En una devaluación, el presidente de la República ya no actuaba igual. En un terremoto como el de Miguel de la Madrid del 85, la política de gobierno cambió, se hizo más asistencialista, no solamente por los afectados del terremoto, que se concentró en la Ciudad de México y zona conurbana, sino porque le explotaron muchos grupos que le exigían vivienda, reparación, escuelas y demás, y que fueron nutrientes de la izquierda, que después acompañó a Cárdenas en el 88. El asistencialismo, pues, que siempre hemos criticado de alguna manera, pues, porque Es decir, pero que todo... confunden la izquierda con ello, ¿no? Pero a final de cuentas, todo partido en el poder practica un asistencialismo porque es una manera de retribuir a la gente que te siguió. Si tú tienes 40, 50 liderazgos de barrio que durante mucho tiempo te siguieron, pues tienes que practicar con ellos algún tipo de asistencialismo, darles una beca, un apoyo, un terreno. Aquí el punto de equilibrio para mí es que el asistencialismo no quiebre al Estado. El asistencialismo es resolver en lo inmediato, pero no me quiebres, no me endeudas, no me endoses.
Y no le quitas, las finanzas y no le públicas. quitas el futuro a que salgan de esa condición también, ¿no? Porque apostarle todo al asistencialismo y dejar de invertir en educación, en emprendurismo, en oportunidades para que realmente no necesiten esa asistencia, claro, que ellos se provean solo, yo creo que eso es lo ideal. Entonces a veces nos clavamos demasiado en el asistencialismo y siento que el gobierno federal está muy enfocado en eso y está desatendiendo otras áreas, pues porque el asistencialismo siempre va a perpetuar en esa condición al pobre y al que lo necesita. Pues, siempre recibiendo dinero no va a salir nunca de ahí. Yo creo que lo que se necesita, aparte, claro, pues que hay que comer y sí entiendo que hay que darles, ¿no? Y no es que uno sea mezquino. Sí, pues hay gente que no puede ni comer y dices, oye, pues edúcalos si no tiene ni para ir a la escuela. Entonces entiendo ese asistencialismo, pero que sea enfocado para que puedan salir de ello, pues salir con dignidad, puedan ganarse su propio sustento. Yo creo que el asistencialismo que está practicando el gobierno, el presidente Obrador, es más o menos un tipo de asistencialismo con genética keynesiana. Me explico. Es dar en lo inmediato para que existan circulante, capacidad de compra, capacidad de resolver tus primeros problemas y se vayan generando, ojo, en una temporalidad. Pero no puede estar siempre. Pero no se ve, pues él no dice, estoy haciendo esto pero en el futuro vamos a cambiar esto. O sea, nomás se ve que está dando, pues dice, el primero el pobre, y entonces nos vende esa idea y este gobierno nos quedamos. A lo mejor tiene razón, sí, y a lo mejor lo está haciendo, sí, y tiene un plan, es pero como no lo comparte. Impulsar la rueda para que la rueda ya dé vuelta siempre. En ese sentido el keynesianismo. Pero a lo que voy, es una pregunta. ¿Son suficientes 3 años? Es pregunta. Para ya ver esos cambios en un país con tantos atrasos, con tantas concentración de desigualdades y con tantos problemas. Algunos dicen que sí, es suficiente. Otros dicen que no. Pero se ven tendencias, simplemente, ¿no? O sea, tú no puedes decir, por ejemplo, lo de la seguridad, ¿no? Que quieren decir, es que van 3 años apenas, sí, pero uno esperaría que cuando llega un actor nuevo, sí, se esperaría, por lo menos la tendencia a bajar y en el segundo año ya fuera hacia la baja, ¿no? Pero pues vamos viendo que hay un problema que hay que resolver, ¿no? Hay que enfocarse y cambiar estrategia, no está funcionando. Cuando te quedas clavado y ciclado en lo mismo, pues es cuando empiezan los problemas. Si hay un problema, la seguridad sigue creciendo. Y si, oye, pero es que así venía de allá, sí, no, pues que si lo que queremos es bajarla. Entonces hay que cambiar estrategia, hay que ver otro tema. Es evidente, ¿no?, que en situaciones como el de la seguridad pública y en su combate a la delincuencia, esas tendencias nos dan números rojos. Es evidente. Y es evidente que el gobierno y todo gobierno tiene que hacer los cambios. Es evidente. Si no, van a seguir apareciendo números rojos. Pero también la pregunta que yo me hago es, ¿no estaba demasiado podrido el asunto y no nos habíamos dado cuenta? Segundo, de las fronteras hacia adentro el gobierno tiene que responder. Pero de las fronteras hacia afuera no ha parado el tráfico de armas. Es decir, hay variables que escapan a la realidad nacional y no justifico esos números rojos. Lo que quiero decir es que exige más tiempo el que creemos y estamos pensados dar. Exige mayor análisis de la situación. Exige hacer correcciones y ajustes en el camino, que quede claro. Y existe también tener la capacidad de reconocer esto no funcionó y vamos a hacer ahora lo siguiente. Por eso todo gobierno, retomo el tema de los post-sexenios, todo proyecto grande implica más de 6 años para poder hacer realidad. Sí, claro. Y retomando lo que te digo, pues, precisamente por eso, pues dices, 3 años no son suficientes para que se arreglen las cosas, pero sí para saber que estamos podridos, como tú dices, para saber el nivel de podridez, pues sí, 3 años ya son suficientes para haber dicho, ya no podemos estar con el mismo pretexto, no, es que está bien podrido, no, es que está bien podrido. Ah, bueno, pues eso ya en un año ya entendiste, ahora ya diste cuenta cómo está ese podrido, ahora implantemos una estrategia para resolver esto, eso yo creo que es lo correcto, y no nomás el área de seguridad, te puse un ejemplo, ¿no? Una empresa privada también hace lo mismo, ¿no? Pues hay que primero analizar dónde estás parado para impulsarte, para saber qué vas a hacer hacia adelante, ¿no? Yo creo que la segunda mitad del sexenio de Obrador, del presidente, debe y creo que va a ser diferente. Está haciendo cambios, eso plantea, ¿no, ingeniero? Uh-huh. Pues mucha ilustración de parte de Benjamín. Sí. Muy informado. Sí, me interesaría saber, Benjamín, si realmente la bancada de Morena en el Congreso pudiera servir de contrapeso también muchas veces al dedo flamígero del gobernante en turno. En este caso más si traen el mismo uniforme. Tú pues como coordinador y asistente ahí con más experiencia, podrías determinar en ello pues que prácticamente la superioridad relativa que tienen entre las otras bancadas pueden hacer y deshacer como se dice. Aquí localmente, focalmente, ¿consideras tú que pudiera haber algún contrapeso de la misma bancada para alguna designación, alguna indicación del Poder Ejecutivo? Cuando se integró, en mi calidad de asesor de muchos que estamos ahí en la bancada, cuando se integró la agenda legislativa, esta no chocó con la agenda del gobernador.
Es decir, la agenda de los diputados de Morena y la agenda del gobernador es empática. No digo que es la misma, no digo que es reflejo, no digo que es un clon, no. Digo que empataron. Y tenía que ser así. La bancada de un partido en el poder no puede caminar por un lado y su gobierno en el Ejecutivo por otro. Ahora, si lo que me estás platicando es que existe una absoluta subordinación, déjame decirte que ahí existen perfiles que están muy, muy bien definidos en el hecho de que hasta el momento no hay ningún punto de quiebre, de diferendo o de réplica o de reclamo, ni del legislativo al ejecutivo, ni del ejecutivo al legislativo. Pero yo creo que también hay la suficiente madurez en ambas partes para entender cuándo acaso algún diputado de Morena decida no acompañar a su propia bancada. Y entonces yo creo que vamos a hablar de una bancada que tiene que tener madurez para entender quién de tus propios integrantes no te acompañe y no debe ser objeto de ningún tipo de estigmatización. No se vislumbra ninguna Lili Telles ahí ahorita, porque Lili Telles es un caso muy especial porque ella, digo, con todo respeto, pues desde un principio marcó su pauta. Yo no coincido con, por ejemplo, esto que se acaba de aprobar, los matrimonios igualitarios, el aborto, nada, y desde un principio fue enfática en ello y logró una antipatía con su bancada, pero ella lo dijo, pues son sus convicciones y la verdad mis respetos para esa señora en ese sentido, se esté bien o esté mal, pues ella se impuso sus convicciones que son muy claras y las tiene muy definidas y no quiso acompañar a la bancada en ese aspecto y terminó tanto el choque que pues mejor decidió cambiarse de partido. No se vislumbra alguna, ahorita que dices que hay mucha diversidad de... ¿no? En la historia de las bancadas en el legislativo recientemente ha habido mini bancadas, pero en este momento no hay un viso de que nos lleve a concluir que se está gestando un liderazgo Contreras-Guantagón y contrario a la bancada, pero ahí, si yo los invito de veras a que asistan a las deliberaciones, ojalá se pudiera, ¿no?, hacer en algún momento extensivo esto a las demás bancadas para que vean cómo se da la discusión, cómo los diputados de Morena dicen, vamos en esto de acuerdo, ¿por qué no le cambiamos por aquí? Con todo gusto, invitados Géneros Digital a que asistan. Voy a planteárselo a la coordinadora de la bancada, pero a lo que voy es que hay un debate que no se conoce, pero no porque no se conozca, no existe. Creo que es importante que se conozca. Y con relación a Lili Telles, con todo respeto, creo que forma parte de las grandes enseñanzas de todo partido político. Desde el principio se invitó a una candidatura por un partido donde chocaban sus ADNs. ¿Qué iba a pasar? O alguien cedía y se callaba 6 años, o simplemente había un punto de quiebre y se emancipaba. Y se veía venir desde la misma elección, pues, ¿no? Desde la misma decisión de... Desde que empezó a manifestarse con una opinión propia, la senadora Lili Telles, en una opinión muy personal, muy respetuosa, empezó a mandar un mensaje de que prevalecía más en ella su opinión personal que el interés grupal. Y creo en el fondo que está muy claro que hay Lili Telles, o puede haber Lili Telles, con todo respeto, sin que eso signifique que estoy instrumentalizando su ejemplo, en cualquier bancada. Pero bueno, a final de cuentas también forma parte. Un equipo, eso también forma parte de las voces que tiene que haber en todas las bancadas. Y ahí la clave es cómo tú digieres los disensos. Es decir, en una familia no todos tienen que desear el mismo tipo de comida. Y al final de cuentas es complicado ser familia. Bueno, así son las bancadas también. Es complicado coordinarlos cuando hay muchos variopintos, ¿no? Y todos quieren. El principio lógico es que son gente que se está agrupando en un fin común y que pues, hay que llevar hasta el final. A veces estarás o no de acuerdo, sí entiendo eso, pues. O sea, ok, es un grupo, que en este caso se llama Morena, otros se llaman PRI, otros se llaman... Pero es un grupo que están tratando de llevar a buen plan, a buen partido, a cabo un plan que están formando, ¿no? Para gobernar el país, para salir adelante, para lo que sea. Entonces, a veces te puedes estar no de acuerdo, pero tienes que abocarte a lo que diga el grupo, como todo, ¿no? Ahí la clave, creo que yo, es no dejar de lado la preeminencia histórica a lo largo del tiempo que ha tenido el Ejecutivo sobre sus bancadas en el Legislativo. Uno revisa la actuación de los gobernadores y se han sido un poquito avasallantes. Es decir, así quiero la cosa y voten así. Yo creo que en lo que va del gobierno del doctor Alfonso Durazo no se han dado esas situaciones. Lo que habla de que es respetuoso, bueno, lo que habla es que es respetuoso de la bancada. Y lo que sé es que el doctor Durazo les ha dicho a sus diputados: ustedes planteen, ustedes discutan, pero crucen conmigo los grandes temas para ver si hay sintonía. Hasta el momento ha habido sintonía. Puede seguir habiendo sintonía. Cuando no la haya, la pregunta es cómo van a reaccionar unos y otros. Pues la gobernadora,
diferente partido y tuvieron sintonía. O sea, realmente no hubo conflictos en los 3 años que que estuvo Morena en la bancada, ¿no? Pues te diría lo siguiente, que sí hubo conflicto, aunque también hubo no algunos tan fuertes, temas pues. polémicos. Por ejemplo, nunca se le aprobaron nada que tenía que ver con presupuesto. Se le aprobó el endeudamiento cuando el endeudamiento la gobernadora Claudia Pavlovich le garantizó a Morena que se iba a dar para salud y demás, y no cumplió la gobernadora Pavlovich. Es decir, después de la aprobación, fue ella la que redireccionó. Pues digamos que tuvo otro criterio, otro punto de vista y redireccionó ese dinero a otro lado. Esos asuntos tan polémicos como que el presupuesto de fin de año y demás fueron errores a final de cuentas, nomás que cuesta mucho trabajo entenderlos y mucho más creerlos. Errores de la bancada, el haber aprobado eso. Errores inducidos desde la línea de trabajo que había entre Palacio de Gobierno y los funcionarios y la bancada PRI. Lo chamaquearon, por decir así. No, tendríamos que revisar quiénes traicionaron y quiénes fueron confundidos. Si uno revisa a detalle las grabaciones, se traspapelaron los órdenes del día y de repente metieron velocidad y de repente no estaba claro. Simple y sencillamente, eso fue lo que pasó el fin de año. Las mañosadas del PRI. Ir a ver consecuencias, Benjamín. Por eso te digo. Yo creo que las carreras políticos de algunos se detuvieron. No digo que se claudicaron o se cancelaron. Están detenidas. Se frenaron, pues, Es en definitiva. Y los invito a ustedes como periodistas a que lo investiguen. 1. 2. Yo creo que forma parte de los vicios del legislativo en su relación con el ejecutivo. Yo creo que forma parte también como un vicio de un nicho de oportunidad. Hay que relanzar al legislativo, hacerlo un poder tan importante como el ejecutivo y judicial, reconociendo el vasallaje que siempre ha tenido uno sobre otro, histórico. Pero es momento de que el legislativo deje de convertirse en un reflejo del ejecutivo. Y yo creo que eso forma parte de esta nueva propuesta que trae la 4T. Parecería ser contradictorio porque no se ve mucha libertad de criterio en algunos legislativos donde el Ejecutivo y el Congreso son del mismo partido, pero son retos. Y recuerden que Roma no se construyó en un día. Ahora, no estoy apelando también a un bono de tiempo abierto. No, también hay que considerar que todo tiene una curva de aprendizaje y hay que entregar resultados. Pero ahorita creo que va iniciando una legislatura con un gobierno afín. Es la primera vez que gana Morena la gobernatura del estado en Sonora y una bancada mayoritaria le soporta, le apoya. Están a prueba todos los actores políticos en Sonora en este momento. Refresca y tranquiliza lo que comentaste del doctor Alfonso Durazo, que está buscando que vengan capitales porque es por el lado correcto que debe manejarse un gobierno. Yo creo que las inversiones privadas son fundamentales y hay que enriquecerlas y facilitarlas, ¿no? Para que esto avance. Sonora pues, tiene todo el potencial del mundo para tenerlas, un turismo increíble, un potencial turístico, ¿no? Muchas cosas que explotarle. Bienvenido sea, ¿no, ingeniero? Pues yo agradezco mucho, Benjamín, haberte tenido aquí. Gracias. Y me quedan muy claras tus respuestas y espero que para todos y es de mucha. Estamos honrados porque estás aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Fernando. Igualmente, pues yo agradecerte también nomás. Yo creo que ha quedado muy claro todas las posturas. Muchas gracias, tus respuestas han sido enriquecedoras y muy claras y precisas y concisas. Gracias por acompañarnos. Y esperamos tu invitación hasta para el Congreso. Seguro que sí. En la construcción de un nuevo Congreso hay una idea señera, que es la del Parlamento abierto. Se está cocinando en las bancadas de Morena y otras más esa construcción de una nueva forma de entender el legislativo, que como su nombre ya lo soslaya, lo indica, es abierto. Un parlamento donde en tiempo y forma se discutan los grandes temas en Sonora. Esa es la tendencia del legislativo sonorense, el parlamento abierto. Abonando lo que dijiste de que quieren que la idea es el Congreso pues tenga sea más visto, más vistoso, pues separarse tanto del Ejecutivo, pues es una grandiosa idea esa, ¿no? De que la gente pues también esté más empapada de lo que hacen y dicen. Pues a ver, esperemos que sea así. Ojalá. Muchas gracias. Buenas tardes.